Pero fíjense, esta dicotomía hay que tenerla en cuenta, será tema de otra enseñanza. Siempre esta dicotomía es la que usted como mujer cristiana debe de entender, y más en estos tiempos. Mujer sensual o mujer cananita. La mujer cananita en la Biblia, ¿cómo se refleja? La que refleja ¿qué cosa? La carne. Ahí en la Biblia dice que es la que pues, se maquillaba muy así vistosamente, se adornaba mucho y se vestía sensualmente. ¿Y qué pasaba con el israelita? ¿Qué le dijo el Señor? No se casen con la mujer cananita. ¿Sí entiende? ¿Sabe por qué le dijo eso? Porque era la mujer carnal la que lo iba a llevar no a las cosas espirituales, sino a la perdición en la carne. Por eso era. Pero la otra parte es la mujer que Dios quería que su pueblo sea, la mujer piadosa de Proverbios capítulo 31, ¿verdad que sí? Ahí vaya y léalo. Ella refleja ¿qué cosa? No la carne, sino refleja a Dios en su vida. Esa es la gran diferencia. Y esto en 1 Timoteo 2, 9 y 10 refleja justamente esta dicotomía, esta lucha constante que tenemos todos, también los hombres, ¿no? Pero ahora se les está instruyendo en específico a las mujeres. ¿Mujer sensual o mujer piadosa? Cheque bien, ¿qué es? La mujer sensual es la que busca la carne, la mujer piadosa es la que busca de Dios. ¿Cuántos buscan de Dios? Amén. Fíjese, la carne para nada aprovecha, dice la Biblia. Y yo le aseguro que por experiencia propia y de muchos que Dios me ha permitido participar en sus vidas, no aprovecha para nada. Especialmente las mujeres jóvenes, y no tan jóvenes, ¿verdad? Que se sienten pues siempre inclinadas a tener un hombre al lado suyo. La Biblia refleja que hay un solo varón perfecto, ¿no? Es el único que vale la pena tener a algún lado. ¿Quién es? Jesucristo, ¿verdad? Sigamos ahí en el pasaje, versículo 11. La mujer, y acá viene el tema, ¿no? La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y alguno dirá, pues ahí está, hermano, ¿qué más necesitamos? Ahí están las pruebas. Cálmese, hermano, obispo, cálmese. Versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y dice la explicación, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, en pecado. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Y algunos se confundieron, ya esto está bien confuso esto. Y algunos varones dicen, amén, ¿verdad? Callen a las mujeres. No. ¿Verdad que no? ¿O usted está batallando con este pasaje? Es válido, es un pasaje de los que más ha sido controversial y no tiene que por qué serlo. Hoy veremos bien qué significa este pasaje que tantas veces es mal interpretado. Y ciertamente no significa, y lo digo de una vez, no significa que la mujer no pueda enseñar en la iglesia. Eso no significa. Ahorita lo vamos a ver de acuerdo a la palabra de Dios. Y tampoco, y mucho menos, que tiene que estar callada y en silencio en la iglesia, ¿verdad? Eso de calladitas se ven bonitas no aplica aquí. ¿Sí lo entiende? Si usted es uno de los que piensa que en este pasaje Dios está diciéndonos que las mujeres guarden silencio en las congregaciones y que ni enseñen, o tiene dudas acerca de este pasaje, usted hoy está en el lugar correcto para aprender. Hoy va a ser edificado por la palabra de Dios. Muchas mujeres hoy en día, se han metido mucho en estas ideologías del mundo. Y yo lo digo
a mujeres que ya han leído la palabra de Dios, ya están congregándose en una iglesia de sana doctrina, ¿verdad? Pero están todavía sujetas como con la cultura cananita, ¿verdad? Siguen mezclando su mente con la sensualidad del mundo y con lo que el mundo considera que es oportuno. Yo lo voy a llamar a este movimiento, el movimiento feminista moderno. Ellas usan este pasaje en 1 Timoteo 2 para manchar el nombre de Dios. Y muchas veces las he escuchado decir, si Dios existe. Claro que existe, pero bueno, ellas no creen. Si Dios existiera, pues Él es un machista de hueso colorado. Y este pasaje lo comprueba. Nos quiere callar y que el hombre nos siga ejerciendo el yugo del machismo en nosotros. Olvidan que en la palabra también está escrito en Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, Dios juzga a todos por igual y sin ningún favoritismo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Conocen a ese Dios? Ese es el Dios que se revela en la Biblia. Un Dios que no tiene acepción de personas, que no hace favoritismos, que no me considera mejor a mí porque predico, soy pastor, y a usted porque tiene un ministerio X o Y. Nada que ver, eso no está en la Biblia. Pero para entender las intenciones del corazón de Dios, primeramente vayamos al fundamento de toda instrucción o mandamiento que está escrito en la Biblia. ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué Dios pone mandamientos si Él sabe que no nos gusta ser mandados, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas instrucciones en la Biblia? ¿Por qué los 10 mandamientos? ¿Y por qué no uno o medio? Partiendo primeramente del principio que todos como cristianos debemos de conocer, que Dios es ¿qué? Amor. ¿Todos saben eso? ¿Todos conocen al Dios que es amor? Primera de Juan 4:16 en la Reina Valera, el apóstol Juan nos dice claramente que Dios es amor. Primera de Juan 4:16, ¿qué dice? Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Cheque bien aquí su corazón. Yo le suplico que cheque aquí su corazón en esto. Porque el cristiano es el que ha conocido que Dios le ha amado primero, que Dios es amor y que por su amor usted está aquí. Y no solo tiene vida en esta tierra, sino vida eterna. Y después dice bien claro, Dios es ¿qué? Amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. Qué bonita, ¿verdad? Qué bonita promesa. Esto es, toda instrucción o mandamiento que sale de un Dios que es amor, ¿verdad? Que tiene en su núcleo ese mandamiento o esa instrucción, tiene en su centro, en su base, en su fundamento, que el causante del amor, del mandamiento, de la instrucción, es justamente ese amor que es Dios. ¿Y qué busca el amor? ¿Qué busca el amor? ¿Qué busca el amor? A ver, tanto que ahí los enamorados, los casados, dicen los casados enamorados y algunos se quedan como, ¿cómo? Ya se vuelvan a su primer amor. O los jóvenes, ¿no? Que buscan el primer amor o están enamorados, etcétera. ¿Qué buscan? ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? ¿Están buscando a alguien que a todo le diga sí y que les cumpla todos sus caprichos y propósitos, sus anhelos y deseos en la vida? ¿Será eso amor? ¿Amor verdadero? O ¿cómo le dicen a los que mantienen a los viejitos que mantienen a las jovencitas? Sugar daddy, ¿verdad? Ahí está. Entonces eso es amor, ¿verdad? Le da todo lo que ella quiere, ¿verdad? Ay, qué enamorado está ese viejito de 60 y tantos años, ¿verdad?
¿Verdad que no? Aquí, en este púlpito, hemos explicado varias veces la esencia del amor. Escuche bien, especialmente los jóvenes que se quieren casar, porque entiendo que todo joven se quiere casar, ¿verdad? La esencia del amor, donde tiene que ver, ¿qué tiene que ver la esencia del amor? ¿Con qué? Con la protección del ser querido, de la persona que es objeto de su amor. El amor siempre busca proteger, guardar del mal a la persona que ama. Eso se trata el amor. A ver, ¿estamos de acuerdo con esta definición de amor? ¿Amén? ¿Le gusta que alguien lo ame de esa manera? Pues así busque a la persona. Los que quieren casarse. Dijimos hasta el cansancio, mis hermanos, que amar entonces no es aprobarles todo a la otra persona, como recién dijimos que el sugar daddy le hace, ¿verdad? Sino que amar es protegerle. Eso es el verdadero amor. Aún proteger a la otra persona amada de sí mismo. ¿Cuántos estamos de acuerdo con este principio? Amén. Alguno quizás está batallando, pero está bien, se justifica porque justamente el Señor con su palabra nos quita todos esos argumentos que traemos del mundo. Ejemplo, cuando un hijo, porque es el caso típico, ¿no? Cuando un hijo se mete en vicios. Yo he vivido esto, no tanto con mis hijos, gracias a Dios, pero quién sabe, ¿verdad? Pero con muchos hermanos que estuve en varias congregaciones, se meten en vicios de alcohol, de drogadicción, de fornicación. Entonces usted como padre no alienta esa conducta aprobándole sus vicios, ¿verdad que no? ¿O sí lo alienta? Ay, hijo, mira, mejor esta droga es más potente, hombre. No. Es que es ese mezcal, no, esos son para los nacos. Mira este tequila cristalino. ¿Verdad que no somos así nosotros? Está su hijo que ni trabaja, ni ayuda en la casa, ni siquiera limpiando su propio cuarto. Y encima le pide que vaya a comprar una caguama a la tienda. Oye, pa, vete a comprarte una caguamota. Que no, aquí pues estoy bien aburrido. Ya el internet se acaba pues se cortó de vuelta. A entrarle al vicio. Aprobarles, los que piensan que amar es aprobar. Aprobarles sería ir a la tienda a comprarle ese alcohol, ¿verdad? Y hasta cigarros les compran, ¿verdad? Algunos padres. No, pues para acompañarlo. Y hasta le compran la botana. Ah, no, eso sí, dicen, una caguama, mijo, no se vaya a emborrachar mucho, porque yo lo amo. La que sigue más se la compra usted. No tengo dinero, pa, bueno, yo te la compro, pero tú vete a la tienda. No aprobar y proteger a mi hijo sería ¿qué entonces? ¿Qué sería amar a mi hijo en verdad? Amonestarle, ¿verdad? Darle un consejo de Dios. Por ejemplo, en este caso que citamos del el hijo borrachín, Proverbios 23:20. No lo busques, yo se lo leo. En la traducción del lenguaje actual, Proverbios 23:20 dice: no te juntes con borrachos, ni te hagas amigo de glotones. Glotones aquí tiene un énfasis en lo perezoso, en el que no trabaja. Pues unos y otros acaban ¿en qué? En la ruina. Ese es amor. El que amonesta y da un buen consejo, un consejo de Dios a su hijo, porque lo quiere proteger del mal, del vicio que le va a llevar a la ruina. Y si él insiste, si mi hijo insiste en su vicio, ¿qué tengo que hacer? Pues disciplinarle. Ay, no va a pensar que soy un mal padre. Ya no me va a tomar como amigo. O incluso ahora en estos tiempos, me va a denunciar, ¿verdad? Que ahora ya denuncian. En mi país, que es un país bien conservador, ya hay hijos que denuncian a sus padres y se van a la cárcel. Sin duda estamos viviendo los últimos tiempos. El que no lo quiera ver, allá usted.
Proverbios 19, 18, en la traducción del lenguaje actual sigo y dice así, Proverbios 19, 18, corrige a tu hijo, palabra de Dios, corrige a tu hijo antes de que sea, ¿qué? Muy tarde. Porque dijimos en el otro proverbio, ¿dónde acaban? En la ruina, en la destrucción. No te hagas culpable de su muerte. En aquel día, cuando estemos delante de Dios, ¿cuántos saben que como padres vamos a dar cuenta de nuestros hijos? Vamos a dar cuenta de nuestros hijos. ¿Qué cuentas va a rendir? Y también dice la palabra de Dios que Dios disciplina al que toma como ¿quién? Como hijo, ¿verdad? Dice eso. Y que su disciplina es dolorosa. Ay, este Dios no era Dios de amor. Que tenga disciplinas que no duelan. También dice la palabra que Dios disciplina al que ama. Hebreos 12:6, en la Reina Valera, pasaje muy importante, mis hermanos, porque siempre nosotros como hijos de Dios somos disciplinados de Dios y mucha gente se amarga. A la primera que le da así, como Hanna, ¿verdad? Yo a veces le doy así, ni le duele. Y anda ahí como Neymar, empieza a dar vueltas y vueltas. Digo, no seamos Neymares. El Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sabe cuándo va a entender que usted es un cristiano que va madurando en lo espiritual? Cuando sabe que está en disciplina y le da gracias a Dios. Le aseguro que la primera vez que hace eso, va a sentir cómo lo apapacha el Señor. Es algo tremendo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, mis hermanos, si el Señor dice esto en su palabra, para no hacerlo nosotros con nuestros propios hijos? ¿Acaso nos creemos más buenos y misericordiosos que Dios? Es una pregunta increíble esta, ¿eh? Muchas veces el Señor me ha dicho, no eres más bueno que yo. Repito, el amar a alguien es protegerle del mal, incluso a costa de una disciplina dolorosa. Entendiendo este principio, este fundamento bíblico, este pensamiento de Dios, si entendemos eso, cuando vemos tantos pasajes bíblicos, ¿sobre qué? Sobre la mujer. Ahora vamos a empezar a entender por qué los dice, conociendo el corazón de Dios, que Dios es amor y que Él no hace acepción de personas, sean judíos, sean gentiles, sean blancos, negros, rojos, amarillos, morenos, pálidos, verdes, sean altos, flacos, bajos, gorditos, sean hombres o sean mujeres. Él no hace acepción de persona. A todos ama el Señor por igual. Ese es el amor de Dios. Por todos y cada uno de nosotros, por todos los seres humanos, Dios envió a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, a morir por nosotros en la cruz. Conociendo esto, mis hermanos, ya entendiendo, cayéndonos el 20 de esto, ¿verdad? Sabemos que todos estos pasajes que aparecen en la Biblia en referencia a la mujer salen de un corazón enamorado, de un corazón que ama y por ello quiere proteger a la mujer. ¿Sí entiende? Por eso tenemos que ir a este principio primero para entender el pasaje de 1 de Timoteo 2. Y la pregunta una vez más es esa: ¿usted conoce a este Dios de amor? Es importante, mis hermanos. Y sea sincero. A veces uno dice, sí, amén y aleluya, pero ¿conoce a este Dios de amor? Cuando vamos nosotros conociendo en la vida cotidiana a las personas, vamos conociendo a una persona en particular, pues vamos conociendo qué le gusta y qué no le gusta, ¿verdad que sí? Vamos conociendo qué es lo que le divierte y qué es lo que le irrita o le disgusta. Sabemos cuando una situación no le va a agradar o cuando le va a encantar. Por ejemplo, a mí no me agrada que de repente me asusten, ¿verdad? ¿Sí?
Pues estoy bajando las carreras y Angie hacía mucho eso. Y no me gusta, a mí no me gusta. Pero yo veo que otros padres y ellos mismos están ahí al acecho. Qué padre, pero a mí no me gusta. No me gusta porque no me gusta asustarme. Porque me da miedo. Pero es parte de cada quien, ¿verdad? Cada quien tiene sus formas, sus gustos y sus maneras. Lo que le gusta y lo que no le gusta. A ver, maridos, ¿cuántos saben qué comida le gusta a su mujer? Están todos ahí. Ay, híjole, no. Ya no voy a venir a congregarme, me ponen en aprietos, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos como maridos cómo sacarle una sonrisa a nuestra mujer o un enojo? Pues todos sabemos. ¿Cuántos sabemos que dejar ropa sucia tirada por cualquier lado irrita a nuestras mujeres? Eso es algo universal, ¿verdad que sí? ¿Y por qué lo seguimos haciendo? Ya pare de sufrir, ¿verdad? Esposas, ¿cuántos saben qué comida le gusta a su marido? Pues sí saben. ¿Cuántas saben qué deportes o hobbies le agradan a su marido? Yo sé que lo saben. Y algunos de esos hobbies les desagrada, ¿verdad? Seguramente. Esto no es nada nuevo para el Señor. Él nos creó, ¿verdad que sí? En 1 Corintios capítulo 7, la palabra nos dice que el casado, el marido, tiene cuidado de cómo agradar a su mujer. Y la casada tiene cuidado de cómo agradar a su marido. De eso se trata el matrimonio. Aunque algunos quizás ya hayan perdido esto, ¿verdad? Pero eso es lo que se trata el matrimonio. De cómo agradar a su mujer, el marido, y viceversa, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Los que lo hayan olvidado como esposos, pues ahí se los recuerdo. Está en la Biblia, está escrito. Bueno, el que es parte de la iglesia, metafóricamente nos representa al Señor como la novia ¿de quién? De Cristo, ¿verdad que sí? Somos la novia de Cristo, metafóricamente hablando, en una relación de intimidad, de cercanía, de dos en uno, como quiere el Señor. Y entonces debemos de saber cómo agradar entonces ¿a quién? A Cristo. Pero muchos cristianos toda la semana y hasta el domingo llegan y nunca han pensado de cómo agradar a Cristo. Es más, toda la semana se la han pasado desagradándole e irritándolo. Por eso la pregunta es, ¿conoces a este Dios que te ama tanto, tanto, que puede dar su vida por ti? Hay que conocer a ese Dios. Si no lo conoces, nunca vas a querer agradarlo. Cada pasaje bíblico donde sale un mandamiento, y ahí vamos bien a ver lo del mandamiento, ¿verdad? Tanto sea para el hombre o para la mujer, entonces son partes de la esencia de Dios, de que Dios es amor. Entonces los mandamientos se nos hacen más fácil y son una herramienta que podemos usar ¿para qué? Agradar al novio, a Cristo. Los mandamientos entonces son una demostración de su amor hacia nosotros al querer protegernos hasta de nuestra propia maldad. De eso se tratan los mandamientos. Tienen un propósito, el guardarnos del pecado, de la destrucción y de la muerte. ¿Cuántos les gusta la muerte y la destrucción? Yo sé que a nadie nos gusta, pero justamente tienen ese propósito y salen directo del corazón de Dios. Ejemplo, vamos a poner 2 ejemplos de estos porque es importante entender esto. En la época que estamos viviendo hay una rebeldía constante a lo que es la autoridad. ¿Se da cuenta? Yo veo a veces videos en YouTube de gente que a los policías les pegan cachetadas, les escupen. Y no solo aquí en México, en Estados Unidos, en los países como que dicen del primer mundo. Ahí andan. Y la mayoría son jóvenes. Y muchas son mujeres. Y yo digo, ¿qué anda eso? ¿Cuándo pasaba? ¿Dónde están las mujeres decorosas, piadosas? Voy a poner 2 ejemplos para entender esto bien de lo del mandamiento. Pues ya entendimos que es parte del corazón de amor de Dios. Por ejemplo, cuando Dios nos manda a no mentir, ¿verdad?
Dios nos manda a no mentir, ¿sí o no? No se haga, está mintiendo de vuelta. Es que el Señor, cuando nos manda a no mentir, nos quiere apartar de las consecuencias que la mentira traen a nuestra vida. Porque hay consecuencias del pecado siempre. ¿Cuándo? Siempre. Nunca hay un pecado que no tenga consecuencias. Según la Biblia, todo pecado lleva a la destrucción y a la muerte. Si lo dejamos, el pecado sigue creciendo como el moho, como el hongo, ¿verdad? ¿Sí? Sigue pudriéndonos nuestra alma. Por eso el Señor dice, no mientas de entrada. Proverbios 13:5, si me acompaña en la palabra de Dios para todos, Proverbios 13:5 dice, el justo odia las mentiras, pero el perverso es repulsivo y despreciable. La integridad, o sea, el que es íntegro, el que no miente, la integridad protege al que es honesto, pero la maldad destruye al pecador. Fíjense cómo la Biblia una y otra vez nos advierte. 1 Pedro 3:10, seguimos en la palabra de Dios para todos. 1 Pedro 3:10 dice, pues quien quiera amar la vida y disfrutar días buenos, a ver, ¿cuántos quieren amar la vida y quieren disfrutar de días buenos? Amén. A ver, los que no dijeron nada, quieren sufrir, ¿verdad? A ver, bueno, Dios. Ahí. Bueno, todos queremos amar la vida y disfrutar de días buenos. Entonces, ¿qué dice la Biblia aquí en este pasaje de 1 Pedro 3? No permita que su lengua haga daño, ahí está, ni que su boca diga mentiras. Deje de hacer el mal y empiece a hacer el bien. Busque la paz y promuévala. Dios protegiéndonos de las consecuencias ¿de qué? De la mentira, por ejemplo. Porque muchos dicen, pues sí, matar a alguien, robarle, pues no, eso sí, no, yo no he hecho eso. ¿Y cuántas veces mintió? Es lo mismo, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta que no es que Dios menosprecia este mandamiento? Es un mandamiento más. Por eso el noveno mandamiento dice ahí en Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. O sea, mentir es hablar falso testimonio. Y siempre es contra ¿quién? Tu prójimo. ¿Para ventaja de quién? Mía, tuya, de la que miente. Siempre el que miente, miente en ventaja propia. ¿Verdad? ¿Para qué? Para perjuicio del otro. Así también todos los demás. Cité el de la mentira porque es el que a muchos se les hace fácil, ¿verdad? Se nos hace fácil. Una mentira blanca y lleva otra y ahí siguen las mentiras, ¿verdad? Rondando. Pero la Biblia no lo toma ligero. Este pecado es igual que otros. Así también entonces como todos los demás. ¿Y qué me dice del 10º mandamiento? A ver, ¿quién conoce el 10º mandamiento? El último de los del decálogo. A ver. Dice, no codiciarás, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese? ¿Qué no codiciar? Ninguna cosa que le pertenezca ¿a quién? Pues al prójimo. Ni su burro, ahora sería su carro, su casa, su mujer, nada. Otra vez Dios, en su amor infinito hacia nosotros, nos quiere proteger de nuestra propia maldad de la codicia. Si vamos a Lucas 12:15 en la Reina Valera, Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad, el Señor dice, mirad y guardaos, que significa absténganse, no lo hagan. Guardaos ¿de qué? De toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cómo mide el mundo a las personas? ¿Cómo las evalúa? Según lo que tienen, ¿verdad? ¿Tienen mucho dinero? No, que hablen. Ahí están los actores, ¿verdad? Que no tienen ningún título de algo, ¿verdad? Y están hablando de moralidad, de sociología, de psicología, hasta hablan de la teoría de la evolución. No se hablan de un montón de cosas. Hablan de la religión, pues no tienen, nomás porque tienen ¿qué? Fama y dinero.
Y la gente los aplaude. Y después son representantes de la UNESCO, ¿verdad? Y de la UNICEF y de la ONU. Y ahí van. El mundo es así. Pero ¿qué dice el Señor? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por eso dice que nos guardemos ¿de qué? De toda avaricia. La palabra avaricia aquí en el griego significa el desear más, que es codiciar lo que uno no tiene. ¿Cuántas veces en la semana codiciamos, deseamos, anhelamos lo que no tenemos? Pues chéquelo. Con ansias significa la palabra avaricia, con ansias de ganancias. La ansiedad de tener lo que tiene el prójimo lleva a la obtención siempre de ganancias deshonestas, siempre. Los medios, lo que sean, porque el fin justifica los medios, ¿verdad? Y así empiezan innumerables cosas corruptas que se meten y después dicen, ay, no, ¿por qué hice eso? Se le hizo fácil. ¿Por qué? Por la avaricia, por andar todo el tiempo codiciando lo que tienen otros. Y eso no es lo que Dios quiere, porque Dios ya nos dio todo el reino de Él, nos los heredó ya a nosotros, sus hijos. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Entonces, ¿cómo estamos codiciando lo que es temporal cuando ya tenemos lo que es eternal? Ese es lo que Dios está ahí diciendo, no codicien. Y es muy fácil en la cultura actual que de las redes sociales, del internet, el pasarse todo el día codiciando lo ajeno. Es muy fácil eso. El Señor nos advierte claramente respecto a esto, no lo hagan. Y a través del apóstol Pablo nos advierte del pecado de la avaricia, el estar codiciando las cosas materiales que este mundo nos ofrece en vez de estar buscando el reino de Dios primero. Vayamos a 1 Timoteo 6:9. Estamos en el segundo ejemplo de lo que es un mandamiento, porque este mandamiento significa amor, aunque en la carne nos duele. ¿Verdad que en la carne nos duele? Porque estamos codiciando, estamos mintiendo, estamos haciendo cosas que Dios nos dice, no lo hagan, pero es por una causa, porque nos ama. Y aquí, en el caso de la codicia, en 1 Timoteo 6:9 dice, porque los que quieren enriquecerse más de las cosas materiales de este mundo, caen en tentación y lazo. Tentación y lazo. Fíjese. Había un hermano que decía, no, ya no tengo tiempo para ir a la iglesia, porque Dios le dio un buen trabajo. Y ya no tenía tiempo de venir a la iglesia. Yo dije, híjole, hermano, no sabe lo que está haciendo. Se está metiendo en un grave problema. ¿Cuál es el problema? ¿Ofender a Dios? No. Amén, dice. El problema es que no es tanto ofender a Dios, sino Dios cuando nos dice este mandamiento es porque ese mandamiento nos va a destruir nuestra vida si no lo cumplimos. La codicia, dice, fíjense, nos hace caer en tentación y lazo, en dependencia a las cosas temporales de esta vida. Y en muchas codicias necias y dañosas. ¿En cuántas? En muchas. Que hunden a los hombres, aquí hombres es genérico, en destrucción y perdición. Esto es lo que nos quiere evitar el Señor. ¿En qué me hunden mis codicias? Dígalo, en destrucción y en perdición. Versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el amor a lo material, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuántos quieren ser traspasados de muchos dolores? Pues nadie queremos. Pero ¿cómo nos gusta sufrir, verdad? Codiciando las cosas de este mundo, nos extraviamos de la fe, de la relación que tenemos con el Padre.
a través de Cristo. Perdemos de vista a Cristo. Y así, eso nos va a causar, ¿qué dice la palabra? Mucho sufrimiento. Muchos de los que ya tenemos algunas décadas viviendo en esta vida, pasamos por estos muchos sufrimientos. Otros están viviéndolos ahora. Otros les va a tocar vivirlo si no entienden por qué el Señor nos da estos mandamientos. Los van a vivir en carne propia. Y les digo, duele y mucho. La Biblia aquí no exagera. Y yo sé que muchos aquí que peinan canas me están diciendo que sí en su corazón. Duele. Duele el transgredir los mandamientos de Dios porque siempre llevan a destrucción. Y así, mis hermanos, con todos los mandamientos, Dios nos está protegiendo a través de estos mandamientos en amor, de que nos causemos mal y destrucción a nosotros mismos. Y así, por final, para que entendamos bien, lo confirma este proverbio en Proverbios 3, capítulo 1 y versículo 1, versículo 2. Proverbios 3:1, lo voy a leer en la Reina Valera actualizada, dice así: Hijo mío, no te olvides de mi instrucción y guarde tu corazón mis mandamientos, porque abundancia de días y años de vida y bienestar te aumentarán. ¿Cuántos quieren vivir mucho y en bienestar, en paz? Pues todos queremos esa vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Guarda en tu corazón los mandamientos de Dios y no te olvides de la instrucción que Dios te da en su palabra, en la Biblia. Aquí Dios nos está diciendo en Proverbios 3, bien claro, mis mandamientos son tu bendición. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hay que decir amén, que el amén sea un sí verdadero. Y así también es con el pasaje de hoy. Y nos vamos a centrar en 1 Timoteo 2, en el versículo 11 y 12. 1 Timoteo 2, 11, lo voy a leer de vuelta. Escuche bien, ahora que entendimos todo este trasfondo y esta base y fundamento de por qué están mandamientos e instrucciones en la Biblia, que es por amor, que sale de un dos de amor y es para evitarnos sufrimientos y muchos males en nuestras vidas. Dice así el versículo 11, la mujer aprenda en silencio, es una instrucción, con toda sujeción, subraye toda sujeción. Versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio es la palabra clave aquí, sobre el hombre, sino estar en silencio. Esto dijimos que no quiere decir que las mujeres cállense, no quiere decir eso. No está Pablo callando a las mujeres. No está diciendo calladitas se ven bonitas, no. Ni tampoco que no pueden enseñar las mujeres en las iglesias, tampoco. Para interpretar adecuada y correctamente este pasaje hay que ir al significado, primeramente, al griego original de la palabra silencio, que aparece 2 veces, ¿verdad? Silencio. Y también, como segundo punto, vamos a ir al contexto histórico y cultural de por qué el apóstol Pablo escribe estas instrucciones precisamente a Timoteo, que era pastor de la iglesia en Éfeso. Primero, la palabra silencio en el griego original significa sosiego. ¿Qué es sosiego? Significa quietud, tranquilidad, serenidad, calma, reposo. Lo dije con estas palabras, tranquilo, ¿verdad? Eso es sosiego. Las versiones modernas ya así lo traducen. Voy a leer los 2 mismos versículos 11 y 12 en la palabra de Dios para todos y vamos a ver cómo ahora lo vamos a entender y digerir mejor. Versículo 11. La mujer debe de aprender escuchando con calma y completamente dispuesta a obedecer. No permito que la mujer le dé lecciones al hombre ni que lo trate de dominar, sino que se mantenga tranquila. O sea, no es calladita se ven bonitas, es tranquila se ven bonitas. ¿Cómo cambia, no? Así, ya viendo el griego original, ¿no? La traducción ya original de la palabra silencio.
Ahora, ¿por qué decirle a la mujer que escuche, con calma y que se mantenga tranquila? ¿Cuál era la necesidad de Pablo? Tenía que escribir una carta a su discípulo Timoteo, que era el pastor que dejó en la iglesia de Éfeso. ¿Por qué tenía que dar esta instrucción en particular? Esto nos lleva al segundo punto, el contexto histórico y cultural de aquella ciudad. Esta carta, entonces dijimos que la escribe el apóstol Pablo a Timoteo, que era ¿qué? Pastor de la iglesia de Éfeso. Esta ciudad en Éfeso se caracterizaba por servir tradicionalmente ¿a qué diosa? A Diana, ¿verdad? También conocida como Artemisa en la mitología griega. Y también tiene muchos otros nombres, ¿verdad? Que llega ahora a los monos que vemos también, ¿no? Por ahí y por acá. O sea, el diablo no tiene mucho repertorio, siempre dice las mismas mentiras, siempre ataca la carne, conoce bien la carne del hombre, ¿verdad? Nuestras debilidades. Y la idolatría es una de las partes de nuestras debilidades, ¿verdad? Bueno, esta diosa Diana era la diosa según ellos, de la fertilidad, de la casa y la protección también durante el parto. Era una suerte de amazona, ¿verdad? De una mujer maravilla de la antigüedad, que protegía a la ciudad según las creencias de estos efesios. Su templo, el templo de Diana la cazadora, era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era un templo espectacular, al parecer, obviamente. El templo en sí no solo era un centro religioso, sino también era un importante centro económico, atrayendo muchos peregrinos, ¿verdad? Como aquí en Talpa, ¿verdad? O en muchos otros lados, aquí en el centro también, ¿no? Trae muchos peregrinos y ahí hay ¿qué? Muchos negocios y muchos turistas, ¿verdad? En el mundo antiguo mucha gente iba a peregrinar allí, al templo de la diosa Diana. La predicación que hizo Pablo allí en la ciudad de Éfeso causó un impacto tremendo, ¿verdad? Muy significativo. Tan es así que hubo muchas conversiones, muchos se convirtieron en cristianos, por lo que eso empezó a amenazar el sustento de aquellos que vivían del culto a Diana, Artemisa. Uno de esos individuos se llamaba Demetrio, está en Hechos capítulo 19, esto que estoy hablando. Era un platero, esos que hacen figuras, ¿no? Como las que ahora vemos también aquí en la tradicional. Entonces fabricaban santuarios de plata de la diosa Diana. Y al ver que muchos se habían convertido, habían pasado de los ídolos de piedra, madera, oro y hojarasca, ¿verdad? Y habían pasado al Dios verdadero. ¿Qué pasó ahí? El negocio se les empezó a caer, la economía de la ciudad empezó a bajar. Demetrio entonces agitó a una gran multitud, lo que llevó a un motín en la ciudad. Y ahí vemos la gran influencia que tenía la diosa Diana. Él argumentó que el mensaje del evangelio de Pablo no solo desacreditaba todo el comercio y lo que estaban haciendo, sino que deshonraba a la gran diosa Diana, ¿verdad? De los efesios. Ese culto, mis hermanos, era bien conocido en todo el mundo antiguo, bien conocido. Si vemos ahí la gran influencia que tenía en Hechos capítulo 19, versículo 27, dice que Demetrio decía, no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también de que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. O sea, esa era la influencia del culto a Diana o Artemisa en el mundo antiguo. Era una gran influencia. Y entonces cuando se oyó eso, todo el mundo empezó a gritar a una: grande es Diana de los efesios, ¿verdad? Y la ciudad se llenó de confusión, dice la palabra. O sea, esa era una influencia tremenda, tremenda. El motín que ahí narra en el Hechos capítulo 19, subraya ¿qué cosa? La tensión en el mundo antiguo de todo lo que era pagano
y de la fe cristiana que estaba emergiendo en todas las ciudades paganas, griegas y romanas. En Hechos capítulo 19, 35 al 41, un poquito más abajo, no lo voy a leer, dice que intervino un magistrado, un secretario de la ciudad, ¿verdad? Y eso revela cuánto respeto y orgullo había de los efesios por su diosa Diana y el templo. Ahí era el centro de adoración mundial y de culto de todo lo que se refiere a Diana. Y eran las mujeres claramente, porque era una diosa que mujer. Eran las mujeres quienes en general estaban, ¿qué? Muy motivadas con esta diosa Diana. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo estaban bajo fuerte sujeción de los maridos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo en Génesis 3 a Eva, estarás sujeta a tu marido? Bueno, ese tema, pero estarán peleándose, ¿verdad? Porque la mujer querrá que destronar al marido y gobernar, ¿verdad? Ese es el tema que decía el Señor. Ya el Señor estaba profetizando lo que iba a pasar. Y en Éfeso, pues sí, las mujeres estaban, pues sí, acuérdense que en la antigüedad, cuando tenían hijas, las vendían por un dote los padres. ¿Se acuerdan de eso? Por un dote las vendían. A ver, al mejor postor, al que daba el mejor dote, se la llevaba a mi hija. Bueno, eran entonces las mujeres las que impulsaban el culto a Diana y se identificaban con Diana la cazadora, guardiana de los bosques, ¿verdad? La mujer maravilla de la antigüedad, etc. Esto hacía que las mujeres de Éfeso, donde Timoteo pastoreaba y donde Diana era la diosa por excelencia, mujeres empoderadas, en términos modernos. ¿Sí entiende ese término ahora? Mujeres empoderadas. Las mujeres de la ciudad de Éfeso querían ser como Diana la cazadora, como la gran amazona, la que salvaba el día, la que salvaba de su pobre debilucho y bueno para nada esposo. Ellas querían gobernar en sus casas también y subyugar. Subyugar significa avasallar, sojuzgar, dominar y doblegar. ¿A quiénes? Pues a sus maridos. Claro, esto mismo se reflejaba entonces ¿en dónde? ¿En dónde la traía? Cuando se convertían ellos, seguían con esos ¿qué? Costumbres dentro de la iglesia en Éfeso. Y eso es lo que Pablo les estaba diciendo directo a la iglesia de Éfeso de ese entonces. Cualquier similitud de la mujer empoderada actual no es mera coincidencia. O sea, no crea, ay, qué coincidencia, mira, se parece a lo que ahora vemos, ¿verdad? Pues no, es lo que es. Siempre el mal es igual, se va repitiendo, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo estaba tratando en esta carta al pastor Timoteo, su discípulo, esta problemática que había especialmente en la ciudad, ¿de dónde? De Éfeso. Y por ende se había permeado a la iglesia en esa ciudad. La problemática de que las mujeres en la iglesia, dentro de la iglesia, ahí está, bueno, ahí está entrando. La problemática que las mujeres dentro de la iglesia de Éfeso no se sujetaban a sus maridos. Escúcheme bien, la mujer no se sujetaba ¿a quién? A su marido, no a cualquier marido. Está hablando a su marido. Las mujeres ya convertidas, cristianas, que profesaban decir, yo creo en Jesucristo, Él murió por mí en la cruz. Bueno, a esa mujer apuntaba. Igual ellas querían hacer lo mismo en las iglesias de lo que venían haciendo en su vida mundana. Y eso es lo que Pablo le estaba instruyendo. Esto puede generar ahora en algunas mujeres cortocircuito en la mente de ellas, de ustedes, en algunas. Lo decimos ¿por qué lo decimos? Por la influencia tan fuerte que ahora el movimiento feminista moderno ha influido tanto a tantas mujeres. No es el clásico, ¿verdad? El clásico movimiento feminista que consiguió el voto de la mujer, la igualdad delante de la ley, ¿verdad? Eso fue hace como unos 100, 90, 80 años, ¿verdad? Si no estamos hablando del movimiento actual, donde se promociona, ¿qué cosa? El enfrentamiento con los malditos machistas.
no te cases porque son puros abusadores. O sea, quieren meter a la mujer en una lucha de género, ¿sí entiende? Hombre versus mujeres. Eso es tremendo, tremendo. Según el orden de Dios en el matrimonio y en la familia, vayamos a lo que es el orden de Dios, ¿verdad? El varón es la cabeza de la mujer en el matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Pero, ¿qué significa que sea el varón la cabeza de la mujer? Y que esto también muchas veces se interpreta mal muchas hermanas que, como en la ciudad de Éfeso, venían trayendo la doctrina del mundo a la iglesia. Cuidado. ¿Qué significa que el varón sea la cabeza de la mujer? ¿Acaso significa que el varón es dueño de la vida de la mujer? Dígalo, a ver. A ver, un varón que creo que dijo que sí. No, bueno. Ahí está, apedréenlo. No sé qué. Claro. No. Claro que no. El pasaje en cuestión se encuentra, ¿en dónde? En la carta a los Efesios. ¿Cómo no, verdad? Efesios, vayamos juntos a Efesios capítulo 5, versículo desde el 21, en la Reina Valera. Fíjense cómo empieza. Miren cómo empieza. Someteos, 21. Someteos unos a otros en el temor ¿de quién? De Dios. Sométanse unos a otros. No mujeres sométanse al hombre, sino someteos. Porque la mujer, ¿qué es? La ayuda idónea. Ayuda, uno acepta la ayuda cuando escucha a su mujer, ¿verdad? Y le hace caso. ¿Sí entiende o no va entendiendo? Por eso empieza de esa manera, para que no haya confusión. Someteos, ¿cómo dice? Unos a otros. Versículo 22, y ahora empieza la instrucción en específico. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, ¿en qué? En todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿La palabra de qué? De Dios, ¿verdad? Miren, al leer el pasaje se sacan estas conclusiones, y lo quiero dejar bien claro, mis hermanos. Casadas estén sujetas a sus maridos como lo están al Señor. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo de la iglesia. ¿Qué es ser cabeza? La respuesta en el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Qué es ser cabeza? Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué hizo? Se entregó a sí mismo por ella. Murió por ella, por nosotros. Nosotros somos la iglesia. Ser cabezas, entonces, ¿qué significa? Amar. ¿Qué significa amar? ¿Qué dijimos? Proteger. Maridos son cabeza. Entonces, pues, ¿me obedeces? Sí, porque sí, y así lo hago, y así lo quiero, y yo soy tu dueño, ¿verdad? Como decía Luis Miguel. No es así. Ser cabeza es ser protección. Así como Cristo nos amó, nos protegió de nuestra maldad y por consiguiente de nuestra propia destrucción. Ustedes, maridos, nosotros, maridos, debemos de proteger a nuestras mujeres amándolas como Cristo lo hizo. Eso significa protegerlas entregando nuestras propias vidas por nuestras mujeres. ¿Cuántos dicen amén? Ahora no hay tanto amén, ¿verdad? No, ya no me gustó, hermano. ¿Cómo es? Ya se volvió feminista. Ya no me gustó esto, Ya esto se está poniendo color de hormiga. No, esto es la palabra de Dios y mejor que nos ajustemos a la palabra de Dios. Por todo lo que dijimos en el comienzo, ¿verdad que sí? Por eso fue largo todo el desarrollo de esto. Es importante entenderlo como el Señor nos lo expone y nos lo revela. ¿Para qué? Para que nuestra vida se alargue y nuestro bienestar también en esta tierra.
¿No es eso lo que mandó Dios desde el principio, proteger con nuestras propias vidas a nuestras mujeres con las cuales nos casamos? Vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 19, en la palabra de Dios para todos. Lo voy a leer, me gustó esta versión. Génesis 3, 19 dice, obtendrás, le dice Dios ¿a quién? A Adán, al varón. Versículo 19, obtendrás tu comida, ¿a quién le dijo? Al varón. Obtendrás tu comida trabajando duramente hasta que mueras y regreses al polvo, porque tú saliste de ahí. Polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No le gustó lo del polvo y el polvo. Pues esa es la verdad. Dura verdad, pero es la verdad. Todos vamos a morir. Pero lo importante aquí es que desde el principio el Señor nos mandó al varón proteger ¿a quién? A su mujer. No a todas las mujeres, como Pedro Infante, ¿verdad? No, a mi mujer. Obtendrás la comida trabajando ¿cómo? Duramente, hasta que mueras. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Varones ya se agüitaron? Pero esto es lo que nos manda, esta es la responsabilidad de amar a nuestras mujeres, no querernos enseñorear de la vida de nuestras mujeres, que es nada que ver con Dios. Dios, aunque Él es Señor nuestro dueño, ¿verdad que sí? Él no se enseñorea de nosotros. Si no, ¿para qué nos da libre voluntad y nos mantiene ahí? Si no, todo el mundo se salvaría. ¿Sí entiende? Esto es, varones, vas a trabajar por tu mujer e hijos con esfuerzo, esmero, dedicación hasta la muerte. Y las mujeres dicen, amén, ¿verdad? Los varones todos agüitados, pero así es esto, mis hermanos. No nos queda de otra. Tu ministerio, varón, en esta tierra, como lo que eres, varón valiente y esforzado, es brindar protección a tu propia mujer y a tu familia, a tus hijos, comenzando por tu mujer. Comida, techo, ropa, protección. Y también protección espiritual, porque no somos solamente carne, somos un alma y somos un espíritu. Y la protección espiritual también debe ser brindada, siendo cabeza de familia, cabeza de su mujer, cabeza espiritual, enseñándole a conocer a Dios y a establecer una familia de Dios aquí en la tierra. Este es el orden de Dios desde el principio, dijimos. Y solo dentro del orden de Dios, ¿qué hay? Bendición. Acuérdense, los mandamientos son para bendecirnos. Solo dentro del orden de Dios hay bendición. No quiera agarrar el atajo que el diablo le ofrece. No quiera hacerlo. Ahí no hay bendición, le aseguro. Si yo digo, no, mira, ya tengo este amigo de la infancia, es de toda confianza, tiene un negocio, él va a poner todo, yo nomás tengo que estar ahí, nomás firmando los cheques. Y su mujer le dice, espérate, ¿cómo está? Está muy bueno para ser cierto esto. Usted no diga, cállese usted y hágame caso, yo soy la cabeza. Sí, cabeza dura eres. Usted empieza a escuchar a su ayuda idónea y ¿qué va a hacer? Va a empezar a orar al Señor y va a ver que su mujer tenía razón, es lo más probable. Fuera de lo establecido por Dios, nunca vamos a encontrar prosperidad ni espiritual ni de añadiduras. Nada. Por eso, esta cita en el pasaje principal, fíjense cómo continúa en 1 Timoteo 2, 13 y 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y ahora Dios echándole la culpa a las mujeres de vuelta. Otra vez salió su machismo, ¿verdad? Cuando Dios, en el jardín del Edén, ¿qué pasó? Se perdió el orden de Dios. La mujer tomó la iniciativa, ¿sí me entiende? Quiso ser cabeza, quiso dominar al hombre, quiso ser la que iba a brindar la idea y la manera de bendecir, el traer el dinero y la prosperidad a la casa. Y yo, qué buena, ¿no? Esta serpiente que habla parlanchina me dijo, no, qué bueno. Y ya fue a su marido, tú, ven.
Así, asado, ve, cómela. No, pero si el Señor dijo, cómela. ¿Sí me entiende? Estoy dramatizando un poco, ¿no? Para que lo entienda. Eso es lo que pasó. Y eso es lo que está apuntando ahora el apóstol Pablo en los versículos 13 y 14. Fuera, la mujer es engañada ¿por quién? Por el maligno, la serpiente. Y el hombre sigue a su mujer en su engaño. El hombre no está haciendo cabeza, no está dirigiendo. Adán descuida a su mujer y ella es engañada. El hombre no la estaba instruyendo. Luego no toma su lugar de cabeza el hombre y solo sigue las instrucciones de su mujer que contradecían totalmente a las de Dios. Adán como cabeza fue un fracaso ahí y eso lo manifiesta el apóstol Pablo aquí. Debería haber recordado a su mujer que la instrucción de ¿quién? De Dios. Debería haber sido cabeza espiritual y llevarla a la obediencia a Dios. Dirigirla. En 1 Timoteo 2, 11 y 12, a esto justamente se refiere, que las mujeres en Efesos, en la época, habían metido su estilo de vida del mundo empoderadas en la diosa Diana, ¿verdad? Y querían enseñar, pero sin sujetarse a sus propios maridos. Ese era el problema. Querían dirigir la iglesia como Diana la cazadora. ¿Vieron eso de las amazonas? Yo lo dice que no hay hombres y si había hombres eran sus servidores y ellas eran las que lideraban. Eso es justamente. Y eso no es de bendición. Por eso Pablo les manda estas instrucciones específicas, pero tienen todo este trasfondo y este contexto. Ahí, miren mis hermanos, por más buena que sea la enseñanza, y debe haber mujeres, híjole, hay mujeres predicadoras tremendas, tremendas. Pero por más buena que esté esa enseñanza, no hay bendición si esa mujer no se sujeta a su propio marido. Punto. ¿Por qué? Estás fuera del orden de Dios y quieres ser bendecido. Toda esta instrucción a las mujeres entonces era ¿para qué? Para el bienestar de la iglesia en general y de la mujer en particular. Protección de la mujer. Y que en el orden de Dios, ellas ahora sí sean bendecidas, sean bienaventuradas. Entonces, concluimos. ¿La mujer puede enseñar en la iglesia? Claro que sí. ¿Pero cómo? En sujeción a su marido, en el orden de Dios. Y uno todavía, yo sé que puede haber una persona que diga, no, pues entonces ¿qué caso tiene? No, pues no, yo no me quiero sujetar a mi marido, pero sí, yo tengo el don. Sí, tiene el don, nadie lo niega. Pero tiene que enseñar en el orden de Dios. Yo también tengo que enseñar en el orden de Dios. Si yo estoy aquí parado enseñando, volvemos, porque es para todos. Aquí nomás es una instrucción específica, porque Pablo estaba diagnosticando y recetándoles ¿a quién? Específicamente a las mujeres. ¿En dónde? En la iglesia de Corinto. Claro que se puede extrapolar y fíjense cómo ahora pues nos sirve a todos, ¿verdad que sí? Pero el hombre también. Si yo no le doy de comer a mi esposo, no traigo nada a la casa, no trabajo, soy un vago y aquí ando predicando y predico, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué pasa? No es de bendición también. ¿Sí entiende? Aplica para ambos. Nuestra vida debe estar en el orden de Dios y es ahí donde Dios usa nuestros dones espirituales que nos los dio ¿para qué? Para que los usáramos. Los dones espirituales para servir en la iglesia que a Pablo se refiere están escritos, miren, por falta de tiempo vamos a mencionarlos nomás, pero todos estos dones que se refiere está miren, lo voy a decir en donde está para el que anota. Romanos capítulo, ese sí lo voy a leer ahora. Romanos 12, versículos 6 al 8, para que vayan y lo comprueben, que es cierto, que no me estoy basando en cualquier cosa, ¿verdad? Primera de Corintios 12, 28 también. Y Efesios capítulo 4, versículos 1 al 12. 4, 1, versículos 1 al 12. Les voy a leer Romanos 12 desde el versículo 5.
Fíjense, en todos estos pasajes que les acabo de decir, nunca se menciona nada sobre géneros, de si hombres o mujeres así sirvan. No habla nada de eso. Cuando Dios distribuyó los dones espirituales, incluido el de la enseñanza, los dio a todos, según como Él dispuso. Amén. Romanos 12:5 en la Reina Valera dice así: así nosotros, la iglesia, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la ¿qué? De la fe. ¿Qué significa la medida de la fe? Pues de estar en el orden de Dios, mis hermanos. Porque la fe es lo que nos hace agradar ¿a quién? Al novio. Entonces, cuando yo quiero agradar al novio, ¿qué me pongo? Mi fe se activa. Ay, Señor, ¿cómo te puedo agradar? Ay, en la iglesia necesitan un ujier. Ay, en la iglesia pues tienen muy poca gente con limpieza. Ay, necesitan maestros. Ay, Señor, ayúdame, dame esos dones. Pues el Señor, ya te los di. ¿No eres inteligente? ¿No estás con salud? ¿No eres joven? ¿No eres esto y lo otro? Pues ponte a servir. Pero en ningún lado no mencionas, solamente habla con eso, cómo fue repartido. Si de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza, pero dice de algo del género, nada. No discrimina aquí entre miembros varones o miembros mujeres. ¿Sí lo entiende? El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Nunca se menciona nada sobre los géneros en las reparticiones, en los 3 pasajes bíblicos que habla de las reparticiones de los dones espirituales, que sirve para ejercer nuestro ministerio. Chéquenlo ustedes mismos, por eso se los pasé. Adicionalmente, ya para cerrar, 1 Corintios 11:5, no lo busque, dice, el mismo apóstol Pablo, ahí en ese versículo 11:5, da a entender que las mujeres oraban y profetizaban frente a la iglesia en las reuniones. O sea, ¿cómo? Entonces, ¿se puede o no se puede? Pues claro que se puede. En conclusión, el establecer las bases de cada ministerio para servir a Dios y al prójimo son dados ¿por quién? Por el Espíritu, sin discriminar si es hombre o mujer. Pues hay puras maestras mujeres hay, ¿verdad? Aquí en la iglesia, en general. Si nos da dones espirituales son para ser usados ¿en qué? En la edificación de la iglesia. Si usted tiene dones, pues claro, si es hijo de Dios, tiene dones, porque su espíritu fue renovado y en usted mora el Espíritu de Dios. Eso significa que hay un mandamiento de Dios a un servicio activo en la iglesia. Es un mandamiento, mis hermanos. ¿Y el mandamiento está para qué? Para protegernos, porque Él nos ama. Este mandato divino, de esto se deriva que las habilidades humanas que tenemos, que todos sabemos más o menos qué habilidades tenemos o qué talentos, emanan de los dones espirituales que recibimos, no del género de la persona que está sirviendo. ¿Sí lo entiende? No tiene nada que ver eso. Ya terminamos. Pero sé que alguno puede decir, pues está bien, ya entendí que la mujer puede enseñar, que el silencio es sosiego, que todos somos iguales delante de Dios, que cada quien tiene su ministerio, amén y amén. Pero ¿alguien le quedó la duda del versículo 15? Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿La salvación es teniendo hijos? ¿Verdad que no? Bueno, aquí está fácil, ¿no? Se explica. Es que también lo tenía que decir, ¿verdad? Porque hay alguien que está ahí como que confundido. Si permaneciera ¿en qué? En fe, en amor y santificación. Fíjense, engendrar hijos es parte del mandato principal de Dios para ser benditos los seres humanos en esta tierra. ¿Qué dijo en Génesis 1:28? Ser fructíferos y multiplicar llenando la tierra, ¿verdad? Al dar a luz hijos está dentro de ese orden de Dios y de la primera bienaventuranza del Señor hacia los hombres. Los hijos son una bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aunque nos sacan canas verdes. Pues así es. Salmos 127:3 dice bien claro que los hijos
son un regalo, un don de Dios. Pero lo importante es lo que sigue. Si permanece en fe, amor y santificación con humildad, con modestia. La salvación siempre es ¿por qué? Por fe. ¿Fe en quién? En el novio, en Jesucristo. Una fe verdadera que lleva a la acción reflejando lo recibido de Dios. Su humildad, su amor y su santidad. ¿Cuántos lo han recibido? Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Espero que el Señor le haya hablado porque el cambiarme esto fue una madrugada. Señor, gracias te damos, mi Dios, porque hoy nos has hablado. Definitivamente, Señor, tú las sabes todas, Señor. Y te damos gracias porque en tu vasta e infinita sabiduría, detrás de todo eso está un Dios que está enamorado de nosotros, que nos habla, porque nos ama con todo su ser. Y lo ha demostrado enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, a salvarnos en aquella cruz. Pero también nos ha mostrado el camino de la vida eterna, resucitándolo de los muertos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tus mandamientos e instrucciones de la palabra. Gracias, porque has establecido relaciones personales en esta vida para entender lo que tú visualizas y quieres de nosotros. Una relación cercana, basada en el amor, íntima, continua, de mutua confianza. Señor, queremos que cada una de las almas que se encuentren ahí empiecen a desarrollar este tipo de relaciones a las cuales tú los has creado. Que se aparten de toda doctrina y de toda costumbre del mundo. Que no hagan como las mujeres en Éfeso, traer lo mundano a lo sagrado y santo, a tu santo templo, mi Dios. Ayúdanos a entenderte cada día más y entrar profundamente enamorados en esta relación contigo. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús.